Estilos de pintura folclóricos eslavos. Petrikivka. Petrikivka es un poblado que está situado en Oblast de Dnipropetrovsk, en el centro-este de Ucrania, región del Dnipro. Esta ciudad es un baluarte del arte popular decorativo folclórico y goza de fama y reconocimiento indiscutido en el mundo entero. Según algunas historias locales, el pueblo de Petrikivka fue fundado en el siglo XVII por un cosaco llamado Petrik. Otra versión cuenta que su fundador fue Petro Kalnichevsky, el último Khoshóvy otomán del Sich Zaporozhian. Pero antes de ahondar en las características de este estilo pictórico, bellísimo y popular, debemos remontarnos a su origen. Historia de la pintura folclórica Petrikivka. Antes de la cristianización de la Rus de Kiev, los aldeanos tenían creencias paganas y creían que en el interior de los hermosos adornos había un poder mágico para proteger a la gente de las fuerzas malignas y de las desgracias. Y estas creencias también se aplicaban a los bordados. Es por eso que la pintura de símbolos coloridos y bellos, así como la representación de sus deidades paganas, les servía como escudo protector y también se aplicaba en las casas, instrumentos musicales e incluso en las armas de los cosacos Zaporozhye. La historia real de este particular estilo de pintura comenzó en el siglo XVIII, cuando un grupo de colonos llegaron a Petrikivka. Entre estos pobladores surgió la costumbre de pintar las paredes de sus casas con patrones de colores floridos. Aunque ya habían abandonado el paganismo y adoptado la fe cristiana, las antiguas tradiciones y costumbres de ornamentar los objetos con coloridos patrones que plasmaban la naturaleza no cayeron en el olvido. Por otra parte, los habitantes de las aldeas no eran ricos, así que por medio de la pintura embellecían sus casas a bajo costo. Tradicionalmente se pintaban los patrones de los diseños con un fondo blanco o con verde oscuro. Utensilios y elementos básicos en la pintura de Petrikivka. Antiguamente se pintaba con palitos de juncos y de madera de diferentes grosores, cuyas puntas estaban cortadas en bisel a 45 grados. También se empleaban las yemas de los dedos para marcar el centro de las flores y los frutos de la kalina, flor nacional de Ucrania. Hoy también se pinta con los dedos, pero se han incorporado los hisopos de algodón, pipetas de goma e incluso los chupetes de los bebés a esta técnica. Los primeros pinceles se elaboraban con pajitas. También se utilizaba un pincel especial que se fabricaba con pelo de gato, denominado koshachka. Cabe destacar que se continúa pintando así aún hoy, con los mismos elementos para mantener la tradición de este arte, aunque también se han incorporado pinceles de punta redonda y de pelo sintético. ¿Cómo se fabrica el koshachka? Para la elaboración del koshachka, esta palabra deriva de kot, que significa gato. Se sigue un procedimiento sumamente cuidadoso y respetuoso con el gatito de la casa. Se le pide permiso y con mimos y suavidad, para que no se asuste, se le cortan con una pequeña tijera unos pelos de su pancita. Estos son los pelos más suaves y convenientes, o los pelos que se encuentran en sus patitas, para poder elaborar el pincel. Bajo ningún punto de vista se le causa sufrimiento alguno. Se le cortan pelos de estas zonas para no estropear el aspecto del pelaje del gatito. En agradecimiento, se le obsequia a modo de pago con su bocado predilecto y se le agradece. Cada artesano debe saber confeccionar su propio pincel, ya que ni siquiera hoy en día se comercializan. Los pelitos de gato se acomodan alrededor de un palito de madera con punta afilada. Se pegan con cola y se fijan con algunas vueltas de hilo de coser. Su punta se caracteriza por ser igual a la de un pincel redondo, pero con unos pelos más largos en su zona central, logrando así una pincelada muy característica de este estilo. Tipos de pintura. Las pinturas murales se realizaban con dites caseros, elaborados con la savia de las plantas
y yema de huevo. Eran muy poco resistentes, por lo que había que retocar los diseños constantemente. Posteriormente, en el siglo XIX, fueron reemplazados por pinturas y acuarelas. En la actualidad, se emplean las pinturas acrílicas y el gouache. El tamaño para pintar el frente y exteriores de una casa tiene un tamaño mayor que los diseños para el interior, para que puedan visualizarse mejor a lo lejos. Las mujeres comenzaron a idear bocetos y decorar no solo el exterior de sus casas, sino su interior, los muebles, techos, puertas e incluso los cubiertos. En los patrones de diseños predomina la ubicación de 3 flores centrales, de las cuales provienen flores y pimpollos más pequeños, ramitas, curvas y tallos. Cada ama de casa decoraba con pinturas tanto el interior como el exterior de sus hogares, y se organizaban recorridos para determinar cuáles eran las pinturas más bonitas, visitando casa por casa. A la autora de las pinturas más bellas se las denominaba Choporushka, simbolismo de sus figuras. Como se mencionó anteriormente, en la antigüedad se le atribuía, sobre todo en épocas paganas, propiedades mágicas, siendo utilizados como amuletos de protección. Para poder entender su simbolismo, debemos saber qué significa cada dibujo. Gallos. Representa al dueño de casa como guardián de la familia. También anuncia la llegada de buenos tiempos a través de su canto. Es muy común dibujar un gallo en la chimenea del hogar. Las chimeneas son importantes en cada vivienda porque, como los inviernos son fríos, son un punto de reunión familiar. Pájaros. Representan el amor, bienestar, armonía y felicidad. Si aparecen con flores o ramitos de hojas, representan el deseo de la creación de una familia. Lechuzas, símbolo de la belleza de la mujer y también símbolo de Ucrania. Flores, símbolo de la belleza y de naturaleza exuberante. Cabras, simbolizan la prosperidad. Si un hogar desea ser próspero, debe tener un par de cabritas. Hojas, en general simbolizan los ciclos de la vida que se repiten todo el tiempo. Nacen, crecen, maduran, se secan y mueren. Molino, es un símbolo del tiempo en 3 niveles: inferior, medio y superior. En el inferior se suelen representar animales, en el nivel medio se dibuja el hombre y en el superior el cielo, desde donde Dios observa cómo transcurre la vida en la tierra. Las aspas del molino suben, bajan y giran sin cesar, recreando con sus movimientos los ciclos de la vida, con sus altas y sus bajas. Así como las aspas nunca dejan de girar, el tiempo nunca se detiene. Evolución del Petrikivka. El arte amateur poco a poco se convirtió en pintura decorativa de caballete e introdujo a muchos reconocidos maestros como Tetiana Patti, las hermanas Pavlenko y Nadia Bilokin. En 1936, el artista y profesor Oleksandr Stativa fundó una escuela de pintura decorativa en Petrikivka, donde los estudiantes pudieron aprender este estilo de pintura a nivel profesional. Después de la Gran Guerra Patria, estos profesionales trasladaron la producción de pintura Petrikivka a la industria durante el periodo soviético. En 1950 se inauguró una nueva fábrica de pintura decorativa llamada Vilna Selianka, Mujer Campesina Libre, en Kiev. Más tarde, se convirtió en la fábrica Druzhba. Aquí se elaboraban artículos pintados en gran cantidad y se exportaron a más de 40 países en todo el mundo. En esta época, comenzó a utilizarse el color negro en los diseños. El desarrollo de esta técnica fue progresando y superándose cada vez más, hasta llevarla a su estado actual. De generación en generación, las tradiciones de la pintura de Petrikivka se volvieron cada vez más refinadas. El ornamento moderno de Petrikivka se basa en un estudio cuidadoso de las formas reales de flores y la hábil interpretación del artista, utilizando colores que no existen en el mundo real. Las flores también son de fantasía, no se observan así en la realidad. Por ejemplo, una flor muy característica es como la tsibulka, cebolla, cortada al medio. Se la suele llamar Georgina. En el centro de la ciudad hay un monumento que la representa. En el año 2013, la pintura de Petrikivka
fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este estilo de pintura no solo ha logrado mantener viva su tradición artística, sino que sigue desarrollándola en la actualidad. Petrikivka constituye un centro de arte popular que atrae a personas de todo el mundo que quieren aprender pintura artística y contactar con los artesanos locales. Los maestros de pintura Petrikivka más renombrados son Andriy Pikush, maestro de pintura y director del Centro de Arte Popular Petrikivka, quien además posee lazos de parentesco con la maestra Tetiana Patti, Natalia Rybak, Victoria Timoshenko, Galina Nazarenko y Svitlana Vilenko. Esta última fue la primera maestra en dar clases presenciales en nuestro país, Argentina, en enero de 2017. Este estilo de pintura refleja la naturaleza que rodea al aldeano y nos contagia su belleza y la alegría de vivir. La pintura Petrikivka se enseña en las escuelas a los niños como un legado tradicional y cultural, transmitiendo a las próximas generaciones los secretos y peculiaridades de este maravilloso estilo de pintura folclórica.